Amigos, me acaba de llegar el último lanzamiento de Armaf. Este es el Odyssey Soda Pop. Vamos a ver qué es lo que es con este perfume. Y aquí está, señores. No puedo negar de que tengo unas ganas terribles de oler este aroma, porque eso de Soda Pop ya me daba a la mente de que va a oler a Coca-Cola. Pero bueno, vamos a ver si es verdad. Está la botella bastante bonita, ya la vieron ahí. Vamos a ver allá el atomizador y a qué huele. Vamos a verlo ahí. Uf. El atomizador es riquísimo como siempre, eso no deja dudas. Uf. Señores, los que entraron a este video para ver si huele a un candy de Coca-Cola, así como yo tenía en un principio pensado, déjame decirles que aquí se equivocaron. La fragancia sale con unos matices que se siente un tanto especiado cálido. Es como una combinación que tiene el Abatonka, un tanto amizcle. Realmente esto de la amizcle se repite bastante últimamente en los perfumes que he estado probando. Pero entonces, ¿de dónde viene la soda, el Soda Pop? ¿Qué tanto se siente ese toque efervescente? Pero más que efervescente, yo diría que se siente un tanto espumoso, porque realmente va denotando bastante una esencia a jabón, un tanto, ¿verdad?, amezclada, limpia, y de hecho se siente bastante caliente al tacto. Una fragancia que sale bastante fresca, podríamos indicar ahí que tiene una esencia que se pudiera parecer a la menta, algo un tanto aromático, lavanda, bastante brillante. Y eso que te digo que se siente caliente al tacto es porque también a la salida se denota una sensación especiada, picante, muy relacionado con esencia como lo es la pimienta. Una sensación especiada, picante, fresca también, que apoya mucho a lo brillante como lo es el jengibre, que esto es una nota que al principio suele hacer los perfumes bastante brillantes, bastante luminosos, y de hecho este perfume denota esa esencia. Incluso hasta en la propia botella lo indica, que ahí dice, verdad, que hace esencia a esta nota bastante fresca. Directamente lo siento así. Y el toque un poco a gaseosa, definitivamente por alguna razón se siente, aunque detrás con un fondo, así como te hice referencia anteriormente, ahora le hago hincapié porque realmente se va notando más. Y es la sensación de jabón. Definitivamente, señores, aquí ustedes tienen una especie de jabón aromático, especiado picante, especiado cálido. Cuando hacemos referencia a una fragancia que tiene este corazón de hacerse sentir jabonoso, es porque ya sabemos cuál es el ADN que brilla mucho últimamente en dar ese tipo de características en los perfumes, que es combinación almizclada, un almizcle blanco, esa sensación de piel lavada, toques amaderados que definitivamente siempre va de la mano con esta esencia. Y también para darle cremosidad, porque al principio te dije que olía un poquito, pues aparte de lo especiado cálido, un tanto cremoso. Ahí quizás tiene algunos toques de vainilla. Te mencioné también el Abatonka. Este es un aroma que en general sí se siente un trasfondo un tanto alguna gaseosa, pero más que hacer referencia a esa sensación característica de un dulce o la golosina tipo Coca-Cola, lo que hace referencia es a la frescura, esa sensación realmente que provoca cuando te das un trago de una gaseosa o alguien destapa una gaseosa cerca. Un perfume que denota ser unisex, que definitivamente por ese olor a jabón que tiene, que cada vez está resaltando más, lo hace más ideal en la época actual. De hecho, ahora actualmente en este cuarto está haciendo un calor tremendo, y es porque está así justamente haciendo esplendor en todo su apogeo el verano. Y esta es la situación más aprovechable de este perfume. A grandes rasgos, esta combinación que tenemos aquí en el Odyssey Soda Pop, definitivamente no nos están engañando con el nombre. En conclusión, le puedo decir que como ya he probado últimamente muchos perfumes que tienen esta esencia que detrás se sustenta en una base que proyecta limpieza, es como si a grandes rasgos tuviéramos algo similar, un ADN moderno que se repite constantemente, pero
Eso es lo único conocido que tengo a la fragancia. Lo demás es un perfume que para mí va a ser un éxito en este verano. Una fragancia que definitivamente, si andas buscando algo que huele limpio, a jabón, a algo un tanto especiado entre jengibre, pimienta, una esencia que también puede dar alusión a la soda de la soda, ¿verdad? Porque la soda directamente es un componente de este tipo de refrescos. Y ese toque efervescente a grandes rasgos, aunque al principio hacía referencia más a un toque espumoso y jabonoso, pues definitivamente sí lo tiene. De hecho lo compré recién, automáticamente salió, lo compré de una vez, así que este es el primer lote. No sé qué tal su evolución, pero a medida que va pasando los días, te voy a estar retroalimentando sobre cómo va esta fragancia que me gusta bastante. Creo que es un perfume divertido, bastante oportuno. Por eso me gustaría que si te gusta este tipo de contenido, si quieres estar al día de tus fragancias favoritas, pues te suscribas a este canal y le des a la campanita de notificaciones. Debajo también te voy a dejar la forma en la que puedes apoyar al canal. Pero antes de que te vayas, si quieres darle un ojo a los últimos lanzamientos de Armaf, mira aquí este video al que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado. Y ahí te dejo el nuevo Odyssey Soda Pop. Un jabón con soda y especias cálidas.